con cómo inició. No me quiero ir a los episodios anteriores. Analizando puntualmente lo de ayer, con todo lo que dijeron, lo que tendrían que haber hecho es irse. Me resulta una contradicción moral cuestionar, prácticamente decir que son un desastre en seguridad, con el problema del agua potable, todo está mal, un presidente personalista, es un desastre la coalición, pero me quedo. Y me quedo con la condición de ver qué pasa con el proyecto que planteé en cuanto a los deudores, porque depende de lo que pase con ese proyecto, veo si salgo a juntar firmas. O sea, realmente entiendo que Pepe tiene un análisis mucho más político que yo, políticamente correcto que yo en esto, por su experiencia, pero la verdad creo que para el votante de Cabildo lo que hicieron me parece que tiene que generar una contradicción. Con quien compite Cabildo por los votos, el discurso de Cabildo, el dicho y el hecho, es una contradicción absoluta. Yo creo que no le suma a Cabildo, en realidad, la decisión que tomó. Porque yo le diría que, no sé cuál es el término correcto, no es inmoral, pero en realidad no sé si es no ético lo que terminan resolviendo. Pero yo no puedo decir que estoy en un grupo donde hice un acuerdo, que todo está mal, que todo es un desastre, pero que me quedo y no explico por qué me quedo. ¿Cuál es en realidad el motivo? Si son los cargos, contradice aún más lo que ha sido el discurso de Cabildo. Porque no estoy hablando del discurso de otros partidos políticos que tienen una visión y un accionar y una historia en la política diferente. Pero ellos, que se supone que vinieron a romper, que son el escudo de los más débiles, que son el no sé qué, que defienden que le dieron la vivienda a esta señora porque era una señora súper humilde y lo volverían a hacer y no sé cuánta cosa más. Todo ese discurso para terminar diciendo, me quedo en el peor lugar, me quedo con los peores, me quedo con los que han fracasado en todo lo que se comprometieron a hacer y sigo bajo el paraguas del presidente personalista. La verdad, a mí me resultó una situación de que en la política uruguaya me resultó sumamente vergonzoso y contradictorio. Porque una cosa era quedarse en el Senado y quedarse con los diputados, pero realmente lo que hubiera demostrado un valor en este partido o algo que realmente marcara la diferencia, que tengo 1000 cuestionamientos y diferencias con Cabildo Abierto, pero algo que realmente marcara la diferencia en política era decir, los cargos no me importan, lo que está sucediendo es un desastre, voy a retirar a los miembros de Cabildo del gobierno y bueno, y Cabildo Abierto verá cómo se presenta a las próximas elecciones. Eso era lo que debían de haber hecho con el discurso que dieron en los 6 primeros puntos de todo lo que leyeron. Y si estará claro que sabían que lo que venía de devolución de los periodistas eran estas preguntas, que leyeron el papelito que escribieron, se levantaron y se fueron. Porque no tienen cómo defender la contradicción entre sus dichos y sus acciones. Por ahí. Bien, bueno, usted es la más dura de todas, ¿no? No sé, ¿terminó el tema? Sí, sí. ¿Terminó o puedo decir algo? ¿Seguimos? No, porque la moralina de Ripoll me llama la atención, como si en ADEOM todas las decisiones fueran honorables y tomadas desde el altruismo de... seas mala. Lo que debería hacer Cabildo es tal cosa y tal cosa, retirar Mira, lo que los cargos. resuelve ADEOM, lo resuelve ADEOM. Yo lo hablo desde mi opinión de la política, que hay que cuestionar al que hace las cosas mal. Capaz que ADEOM debería, cada vez que cuestiona... Pero planteáselo a ADEOM, yo no soy ADEOM. Yo soy Valeria Ripoll, no ADEOM. Cada vez que tiene... Bueno, pues yo estoy poniendo ejemplo de ADEOM, o cualquier otro sindicato público. Cada vez que tiene una discrepancia con la administración pública o le rebajan los sueldos, nos retiramos todos y nos vamos. Y la verdad que no se va nadie, porque están agarraditos como Manini igual. O sea, porque no tienen cargos. Ninguno tiene cargo. Ninguno tiene un cargo. Dictar la moralina, político. Dictar la moralina desde afuera siempre es un bollo. Siempre es un bollo. El problema es, como lo tuvo Abraham, tener que tomar la decisión en el momento y apretado por las circunstancias y con la angustia que puede generar una situación de esas. Y Manini toma la decisión que él entendió mejor, no la tuya. Retirarse los cargos, muy honorable, pero quedo en la nada. ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la angustia? Qué honorable. Decís vos, ¿cuál es la angustia? ¿Tener un cargo público? La angustia... ¿No tenía trabajo esa gente antes de asumir el cargo político que tenía? La angustia que genera siempre tener que tomar una decisión tan drástica. Siempre. Claro. Siempre genera angustia.
No estoy diciendo que Manini estaba angustiado, pero siempre tomar una decisión genera angustia. Más o menos. Manini tomó la decisión que él entendió mejor. Por encima de la moral, de la ética, de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto. Entendió. Esto es política. Esto es política. Esto no es la vida honorable de las personas. Así como vos decís que Nadeón puede nosicar porque tantas veces ha nosicado, pero vos no podés decir, bueno, Manini también. Desde el punto de vista político y de grupo, mirá, me conviene hacer esto. Estratégicamente me conviene hacer esto. Estratégicamente. La moral y la ética quedan al lado frente al valor superior. ¿Sí? Entonces, tu discurso, como siempre, es desde la moral y de la ética, como juzgamos todos. Siempre juzgamos de la moral y la ética. Hay que ponerse en los zapatos del otro, siempre hay que ponerse en los zapatos del otro y evaluar sobre qué bases decidió el otro para juzgarlo. Entonces, para vos es un bollo. Es un bollo. Bien. Manini debió haber hecho... Primera cosa, yo no opino sobre lo que vos decís. Vos tenés un afán de opinar sobre lo que yo digo. No es mi discurso, es mi opinión. Porque en realidad si yo hubiera evaluado en mi vida lo que más me convenía individualmente yendo en contra de mis principios, capaz que hubiera tomado otras decisiones en mi vida. Y no las decisiones que tomé. Y no me hubiera quedado donde estoy. Yo puedo hablar porque en realidad uno me busca en cualquier lista política y no figuro en ninguna. Entonces tengo la libertad de poder opinar. Tengo la libertad de poder opinar. Porque ella habla de lo que quiere, yo hablo de lo que quiero. No, pero vos hablás de lo que yo digo. Yo pedí silencio de Manini, no. Yo pedí silencio para que pudieras terminar de hablar. Ahora te pido a vos silencio para que ella pueda terminar. O sea, la realidad es que yo hablo de lo que yo opino de la política y de la visión que tengo de la política. Capaz que por eso no estoy dentro de la política partidaria de este país. Porque tengo otro código. Porque si yo me paro en un lugar que digo que todo esto está mal en este colectivo del que formo parte, si todo está mal, me voy. Como me fui del Partido Comunista personalmente. Si todo está mal y éticamente no comparto las decisiones, me voy. No me quedo en un lugar en el que entiendo que todo se hace mal. Entonces, me parece... ¿Y qué hay del cambiar desde adentro? ¿Te parece que es virubiru? Pero lo que pasa es que ahí no hay un desde adentro. Porque, o sea, es una suma de partidos distintos que se sumaron por acuerdos puntuales. Pero en realidad, distinto sería si yo me voy de un partido puntual porque obviamente tengo todas las diferencias. Bueno, pero en este caso ponele que la suma. gobernabilidad se asegurara más con la coalición junta. Y la otra que te digo, y bien clara, porque el final, con él, todo depende de qué pasa con esto. Porque el final fue, nos damos este plazo hasta esta fecha. Pero eso es un punto interesante que trajiste porque a mí me quedó la duda. Creo haber entendido bien. Cuando el senador Manini hace referencia a, y dice, no es un ultimátum, estoy simplemente diciendo que me doy un plazo por el tema del proyecto de ley por los deudores, ¿no? Que si no sale... No, yo no lo escuché decir, me voy de la coalición. Lo escuché decir, me pongo a juntar firmas para un plebiscito. Ese es el problema. Y ahí, no sé si no hubo una confusión y la gente pensó que una vez más estaba amenazando al presidente. Es natural que la gente piense así. Sí, claro. Es absolutamente natural. Yo no lo entendí de esa manera. Yo estaba en la radio en vivo, no lo entendí de esa manera. Pero hubo gente que sí lo entendió. Sí, es un plazo para nosotros mismos. Llegaron mensajes inclusive hablando. ¿Sabés qué pasa? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué? Porque no hay nadie preguntando del otro lado. Exacto. Entonces, cuando la comunicación es unidireccional, vos interpretás lo que te dice el que te lo está comunicando, pero no tenés posibilidad de decir, tengo una duda, ¿usted qué quiso decir? ¿Que se autoponían un plazo o que le ponían un plazo al gobierno? Lo que Manini quiso decir, y es lo que yo creo haber entendido, es que se autoponían un plazo para que efectivamente llegara desde el Ejecutivo o un nuevo proyecto de ley o un proyecto reformado, o de lo contrario salían a juntar. Pero nada que ver con la permanencia o no en la coalición. Yo interpreté eso también. ¿Vos qué interpretaste en ese punto? Cuando tú salís a juntar firmas, ¿contra quién en realidad la estás juntando? Claro, lo que pasa es que acá estamos analizando, es decir, nosotros empezamos analizando los dichos de Cabildo, por qué Cabildo no se fue. No hablamos de fondo del contenido de esos porque uno de los temas es ese proyecto de ley. Claro, está bien lo que Valeria plantea. Si yo mañana digo que no estoy de acuerdo con lo que vos me planteás, pero yo por mi cuenta voy a salir a juntar firmas, ¿qué puede pasar? Primero, que yo junte las firmas, que es cosa muy probable con este tipo de proyectos, lo cual te deja muy mal parado a vos, porque quedo yo como que el único que se preocupa por la gente soy yo. Si vos no me estás acompañando en la recolección de firmas. Es una jugada a dos puntas, muy inteligente por parte de Cabildo Abierto. Lo otro que plantea ese tipo de situaciones es que de alguna manera yo vuelvo a tirar de la piola.
vuelvo a decirte, bueno, si el proyecto no llega, no me va a quedar otra que salir a buscar firmas. Entonces, te coloco en una situación a vos desde el punto de vista político bastante complicada. Bien. Pero fíjense si será astuto Manini, que hace, no sé, media hora, no, hace 40 minutos que estamos acá, y estamos hablando de todas estas cosas, y no estamos hablando de lo que originó todo este problema. O sea, la gran astucia de Manini es transformar una situación de debilidad en una situación de ataque. El arte de la guerra. El arte de la guerra. O sea, todo lo que originó esto es una situación absolutamente irregular de adjudicación de vivienda a alguien que no se lo merecía, ni éticamente ni legalmente. De esto no estamos hablando en el día de hoy. Primer gol de Cabildo Abierto y primer gol de Manini Ríos. Transformó una situación espantosa que lo toca en lo partidario, pero también lo toca en el hogar, lo toca en lo familiar, lo transformó en una situación de ataque hacia el resto de la comunidad política, hacia la oposición, hacia el presidente de la República, hacia los partidos de la coalición. O sea, es una movida astuta, gana tiempo y cumple con algo que cualquier focus group que se hiciera en estos días, que sé que se hicieron, de votantes de la coalición, de votantes de Cabildo Abierto y de votantes del resto de los partidos de la coalición, en una relación de 80% querían que, por bien, por mal, enojados con Cabildo Abierto, lo que sea, pero que Cabildo Abierto se quede, porque acordate que no nos une el amor, nos une el espanto. Entonces, ese es el affectio societatis del que hablaba Manini Ríos, que él dice que se rompió, pero todavía no se rompió del todo. Y lo que pasó en la realidad, en los hechos, lo que pasó es que Cabildo se queda, y se queda un tiempo más. Y de aquel viejo ultimátum que había dado, sí, un mes atrás por el proyecto de refinanciación de deuda, cambió el discurso y dijo que se daba un ultimátum a sí mismo. Y de sacar a su esposa del Ministerio de Vivienda, hoy aparece una persona, ya está nombrado un nuevo ministro de Vivienda, que es una persona mucho más conciliadora, y que nos vamos a dar cuenta del espíritu de lo que ha pasado en el día de ayer con las acciones de este señor. Porque va a ir el señor Raúl Lozano como futuro ministro de Vivienda. Y si es así, que dicen que ratifican todo lo que hizo la ministra Irene Moreira, estoy seguro que el señor Raúl Lozano no va a hacer lo mismo que hizo Irene Moreira, ni va a adjudicar viviendas a dedo, ni va a adjudicar viviendas a ninguna persona que indique o que sea parte integrante de Cabildo Abierto. Estoy seguro que las cosas se empiezan a recomponer, aunque vamos a tener semanas muy tormentosas, vamos a tener muchos problemas, pero me parece que es responsabilidad de todos y sobre todo de las personas que alentamos y alientan que la coalición siga a pie en viva, tratar de bajar la pelota al piso, calmar las aguas. Lo que pasó ya todo nos quedó claro quiénes son, quién es cada uno. Así que a calmar las aguas y a darle a este país gobernabilidad. Fernando. Sí, yo la verdad que no sé, capaz que yo soy demasiado simple, pero tengo una visión bastante más básica del discurso de Cabildo de ayer. Yo creo que, no sé qué esperaban que Cabildo que dijera, me quedo en la coalición, agacho la cabeza y asumo el tirón de oreja. No iba nunca a decir eso, porque Manini tiene que posicionarse también. O sea, tenía que buscar una serie de cosas, tenía que salir de alguna manera sacando pecho. Me quedo, pero, y tengo que salir, tratar de salir lo mejor parado posible. ¿Cómo salgo de lo mejor parado posible? Bueno, me quedo, pero les advierto que tal cosa y tal cosa. Nada. Es una charamusca la declaración. Eso es nada. Pero entonces, para no vos ¿le faltó mejorar el acting o no? Y bueno, no, yo creo que está. En realidad esperabas eso. Pero estamos todos evaluando, puso condición, de si no puso nada. No pone ninguna condición, se queda. Agachó la cabeza y asumió. Su señora, la exministra, metió la pata hasta el cuadril. Metió la pata hasta el cuadril, entonces no tuvo más defensa, se tuvo que ir. Listo. ¿Qué hace Manini? Dice, es mi mujer, pero por esto me voy a inmolar y a mí y a los 54 cargos y a toda la estructura por esto. Porque el ego me domina, metió la pata, me tengo que ir, pero de la coalición no me voy a ir. ¿Qué hago? No me voy, pero ¿cómo salgo de esta? ¿Cómo salgo de esta? Sacan a mi mujer, no la respaldo. ¿Cómo salgo de esto? Y bueno, salgo con un ataque. Pero, y dígame, fue el arte de la guerra de vuelta, de Pepe. Pero la evaluación... Y después supone también analizar, bueno, ¿quién
compra o quién está de acuerdo o quién percibe como realmente auténtico y una convicción honesta cada palabra de Manini de ayer y quién se queda con lo que tú planteás. Es un discurso y lo único que le interesa son los cargos. Perdió mucha simpatía. Es un discurso para salir. ¿Cómo va a anunciar? Me quedo, che. Puede haber perdido. No le cabe la embarramos. Hubiese perdido más. Me quedo. Y agacha la cabeza y se va. No, tiene que armar algo. Tiene que decir algo. Y está bien. Todos lo hacen. Todos lo hacemos. Cuando vas a hacer algo que no te gusta, le buscas toda la justificación y tratar de explicárselo al otro de la mejor manera posible y ni vos te lo crees. Y yo creo que acá pasa lo mismo. Manini tenía que salir medianamente bien parado frente a la opinión pública. Creo que no lo logra. No lo logra, pero... No lo logra. Digamos, sin embargo, mirá que han llegado muchísimos mensajes desde que empezó el programa. Hay de todo tipo, por supuesto. Pero también están los que están convencidos de que... ojalá lo encontrara aquí, pero se me perdió entre tantos. Que entienden como que ha sido un gran señor Manini, porque de alguna manera respetó el compromiso asumido por la coalición. Son todas lecturas. Sí, pero son lecturas, y que el presidente se equivocó. O sea, son esas hipótesis que yo te decía, ¿qué pueden haber pesado en la conciencia de Manini? Y bueno, el bien del país, que es quienes siguen a Manini, se van a afiliar a esa tesis. Los cargos, quienes no siguen a Manini, se van a afiliar a esa tesis. Y cada uno va a agarrar la suya. La verdadera de Manini es de Manini. La verdad, en realidad, es que la gobernabilidad vos no se la das con una ministra o con un subsecretario. Se la das en el Parlamento votando las leyes. Y esa actitud la podía haber tomado Cabildo Abierto, bueno, insisto, de pasar al Parlamento y coordinar en el Parlamento. No, también con una ministra. En el Poder Ejecutivo, si vos decís lo que dijiste de tu relación con el Poder Ejecutivo, te tenías que ir. Y podías haber mantenido lo que plantea ese televidente con razón, o desde su punto de vista con razón, es seguir manteniendo la gobernabilidad precisamente desde el Parlamento. Así que, en realidad, vías de escape también había. Hay una fecha que es importante, 3 de marzo, el día que se fue Salinas. Ese día Cabildo Abierto perdió ese nexo y esa convalidación que tenía entre partido y gobierno. Esa lucha y ese dilema entre partido y gobierno a veces es muy difícil. Salinas era realmente una persona que aquilataba una cantidad de virtudes que hacía que humanizaba el gobierno y humanizaba a Cabildo Abierto. La desaparición de Salinas del escenario de la política dejó solo la presencia de Manini Ríos. Bueno, por algo es una gran pérdida para el sistema todo. Por algo Cabildo propone a Lozano, que ayer como vicepresidente votó para no irse de la coalición, y no propone a Domenech, que claramente y públicamente había señalado que había que irse. Sí. Eso también es una señal. Yo creo que, a ver, las grandes reformas y los grandes puntos del compromiso de la coalición ya creo que pasaron, ¿no? O sea, creo que la última era la reforma de la seguridad social. Entonces creo que también, a ver, Cabildo ha marcado las diferencias desde el primer momento. Por eso digo que yo entiendo que a un caudal de votantes de Cabildo, el discurso contradictorio a lo que accionó, me parece que no le suma. Cabildo ha caminado al costado de la coalición, no ha caminado con la coalición, ha caminado al costado, marcando todo el tiempo las diferencias, planteando cuestionamientos. Yo no sé si ustedes notaron ayer cuando uno de los puntos él decía que hay ministros que cometieron errores peores que su mujer. ¿Esa parte la escucharon? Sí. O sea, él claramente está diciendo, hay gente que, como es más allegado al presidente, cometió errores peores o faltas más graves que las que... se refirió a gobiernos anteriores también. Bien, que cometieron errores peores y que siguen estando. Él lo dijo eso. Entonces, a mí me parece que el análisis tiene que ser muy profundo. Y por eso esto que digo yo no sé si en realidad Cabildo dejaba de existir si se iba de la coalición. Y yo no sé si en el resultado electoral a Cabildo le suma más seguir dentro de un colectivo al que cuestionó de todas las formas, al que cuestionó fuertemente a su líder, que es el presidente, la cabeza de esta coalición, y vos seguís ahí. No tiene otra, Valeria, no le queda otra. No entiendo lo que vos decís del tema de los cargos, de lo político, los cargos, el desafuero pasado y el futuro. Ya se empieza a jugar el partido de las elecciones que vienen. Y en ese partido, Cabildo, con esta decisión, para mí puntualmente comete un error. Para mí comete un error de dónde tiene ubicado el mayor caudal de votantes.
¿Y con quién los disputa? No le quedaba otra, Comete un Valeria. error. No le Si es quedaba otra electoral. que quedarse. ¿Por qué no estás de acuerdo? No, porque... No, ¿por qué no? Podés no sé hablar. si estoy de acuerdo o no. Me parece un análisis... Me parece un análisis que lo puedas... Nada, que puede estar, no puede estar. Es un análisis que puede ser, que no puede ser. Y sí, bueno, el de tuyo eso se también. trata No, el el tuyo análisis. también Yo no puede hice ser y ningún puede ser. análisis. Yo no Pero de hice eso se ningún trata, análisis. Fernando. Yo no, pero Para está eso bien. estamos Plantear acá. sobre la mesa La varias estoy escuchando, hipótesis. la estoy escuchando, pero no, yo creo que perdería, yo creo que ganaría, yo qué sé. Si no nombramos un vocero Manini, que haga un análisis de mire, todo, Claro. los cuatro que estamos acá. A ver, está, si ¿qué no pasa existe acá? ningún politólogo o sociólogo, No, porque me interesa el pero está análisis de bien, pero lo ustedes. que pasa acá es que esto pasa cada rato. De repente no tan ruidoso ni tan grande. Pero Mieres dijo que jamás integraría una coalición con Manini. Ahí están. Así le va a las elecciones también, ¿no? Va a Dijo. punto de desaparecer. No te creas. Hay blancos que el Frente Amplio era el demonio y se cruzaron de vereda. Sí, están ahí. es cierto que en la Y hay declaración colorados pública que hay se pasaron cambios. para allá, y hay unos que Por fueron y eso otros, y hay yo otros que tengo- se corrompieron. ¿Qué me vamos Bueno, a pero hablar vamos de a- la moralina en la política? Pero vamos a ¿Qué concluir vamos a entonces hablar? que el ¿Qué sistema somos? político está unos perdido. angelitos, somos. Bueno, no. entonces eliminemos No, la no, al política contrario, porque al todo es un contrario. desastre en la política. Esa es la y- regla de No, juego. la política es el arte de lo posible y la política muchas veces exige tomar determinadas decisiones que no son las éticamente aprobables. Está bien, entonces no es el arte Son de lo otras. posible, es el arte de lo conveniente para el político. Está bien. Tómalo Así como la quiera, gente cada vez quiere tómalo menos como en la quiera, política. A ver, pero para Pepe, que pero se los diga partidos algo. políticos Por se favor. sostuvieron 150 años. Preguntale al 150 Partido años Colorado en cuánto base a se esto. sostuvo. Y el Mirá cómo Frente está. Amplio No existe importa del año cómo está. 1971 A punto de en base a desaparecer. esto. Está Ha desaparecido. hecho Ni miles idea. de acuerdos negociados, ha hecho de todo, todos. O sea que... Está. Ay, acá, Fernando, no, quedó estamos de claro. acuerdo Pepe. con rasgarse las con el tema vestiduras de la- por Fernando, Manini, por no favor. sea... Con Pepe. el tema... Con el tema de la Quería saber lo que ibas a negociación... decir. No estoy poniendo un punto de silencio nada más. Ah, bien. Con el tema de la negociación política, y que eso está claro porque forma parte de la política. Yo tengo un matiz con Juan Ramón y no participé de ningún focus group, pero sí, como periodista, llamé a muchas fuentes y las cañitas voladoras que vos decís, no solamente se las tuvo que guardar la oposición, dentro del Partido Nacional y en otros sectores también de integrantes de la coalición, había mucha gente que públicamente decía una cosa y por lo bajo, y en el off the record, a mí me decían otra. Sí, pero ¿sabes dónde? En lo bajo. A nivel de los dirigentes y los mandos medios de los partidos había mucha calentura, pero muchísima calentura y cruzada. Pero a nivel del votante, el votante lo que quiere es que este bloque esté unido de este lado y este otro bloque esté unido Sí, pero de este en otro este lado. juego ahí el ¿Ah? votante no estaba. Todavía no está el votante Está, metido pero ahí adentro. esos son los focus group que yo vi que alguno hizo en este fin de semana, ¿tá? Y donde, y lo sé y además tengo la yo no información. digo que no haya sido así, lo que digo es que a nivel de la aparte, gente, hay otro insumo. a nivel del mando medio y de los dirigentes estaban todos recalientes uno con otro, porque realmente las cosas que pasaron el viernes fueron muy fuertes, o sea, fueron fuertes. Lo del viernes Hubo fue un gravísimo. desafío a la Lo autoridad, del viernes y a la fue investidura gravísimo. del presidente. Bueno, Digámoslo todo. espere, entonces permítame ahora hacer otra pregunta. Si fue tan grave lo del viernes, si no conforma, salvo a los votantes directos de Manini, la reacción de Cabildo de permanecer en la coalición tras el discurso del senador Manini, ¿en qué lugar deja eso parado al resto de la coalición de gobierno? Y puntualmente al Ejecutivo, al presidente. Pero el presidente ganó la pulseada, pero sin duda. Sin duda porque la gente, digamos, lo que vio es que nuevamente el general amagó con lo drástico, ¿tá? Así como le pasó cuando dijo que yo no me voy a amparar en los fueros. Venga, no te vas a amparar en los fueros. Y esta vez dijo, no, acá puede pasar cualquier cosa. No, minga va a pasar cualquier cosa. Te vas a quedar porque la realpolitik y el sentido común y la presión de tu gente te va a decir, nos tenemos que quedar, tenemos un compromiso que asumimos todos y lo tenemos que terminar. Después que lo terminemos vemos a dónde vamos a parar. ¿Alguien cree que... Perdón. Sí. ¿Alguien cree que Wilson Ferreira Aldunate no le hubiera gustado meter presos a todos los militares? Después que estuvo 10 años en el exterior, que le mataron sus amigos, que no lo dejaron participar en las elecciones. ¿Alguien cree? Nadie cree. Nadie. Y Wilson Ferreira Aldunate voltó la ley de caducidad, impulsó la ley de caducidad. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque era un bien superior. Bien. Es la evaluación de Manini. Cultura de responsabilidad. Es un bien superior. Está por encima del bien y el mal, está por Igual encima comparar a de la Manini ética y la con Wilson moral. Ferreira, Es te un digo bien que superior. lejísimo. Es un ejemplo. No, pero incomparable. Vos te vas a morir de literalidad. Las Incomparable. discusiones de ADEOM son siempre así. Pará, Todos no. toman Yo al pie de la letra cada palabra. Tengo una vida, Brutal. Tengo Al pie de la una letra vida. cada Lo que en todo palabra. caso se puede cuestionar es, bueno, en esta teoría del bien mayor que tiene toda la lógica, ¿no? Es una forma de razonar y de poner a evaluar o analizar la situación. El tema es, en nombre de ese bien mayor, ¿quién está? Porque si están los intereses colectivos de una sociedad es una cosa. No importa. Si están los intereses personales o de un sector puntual, ¿para vos es lo mismo? No importa. Bueno, yo entiendo capaz el bien podemos mayor. volver a No eso, importa. pero tengo que hacer una pausita. Porque es una decisión de él. Ah, La juzga él. El bien mayor es sobrevivo. igual esto recién empieza, según lo que decía Pepe creo que al principio, ¿no? Y en eso creo que hay consenso. Esperemos que sea lo mejor. Hacemos una pausa, ya venimos. Es muy de mamá.